El domingo 30 de marzo se hizo pública una entrevista realizada a un antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien también fue parte del Ejército Nacional y presuntamente tiene mucho que aportar a la justicia colombiana en relación a los grupos paramilitares, su alianza con el Ejército Nacional y con diferentes actores relevantes de la política nacional, como lo son el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta entrevista fue realizada por Señal Colombia en alianza con la revista Raya, quienes se han dedicado rigurosamente a realizar una labor investigativa para poder mostrar cuál es el origen de la parapolítica en Colombia y cómo esto se ha convertido en una situación crónica en nuestro país. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe se reactivó el pasado viernes, tras el freno de mano que quiso ponerle su abogado Jaime Granados, que le solicitó a la Corte Suprema de Justicia apartar a la jueza Sandra Liliana Heredia, quien por segunda vez consecutiva ganó el pulso y la justicia le dio la razón. Ella ha manejado de manera imparcial las audiencias. Es por eso que continuará dirigiendo el juicio más importante de la historia del país, el cual está siendo seguido por millones de personas en Colombia y el mundo. Edinson, y recordemos que Uribe está siendo juzgado por los delitos de soborno, falsos testigos y por intentar engañar a la justicia, en un proceso que arrancó en el 2011, cuando acusó al senador Iván Cepeda de calumnia y de fabricar testigos en su contra. Pero recordemos además que esto le salió mal y la Corte Suprema de Justicia encontró y decidió en el 2018 que era Uribe al que se debía investigar, porque habría buscado, como se dice popularmente, torcer los testigos a su favor. Estos testigos lo han acusado a él y a su hermano Santiago de haber creado el bloque metro de los paramilitares en el noreste de Antioquia, donde la familia Uribe tuvo la emblemática hacienda llamada Guacharacas. De el bloque metro de las AUC, hablaremos hoy, pues los periodistas de Señal Investigativa fueron contactados por un nuevo testigo, preso en La Picota desde hace 13 años y antiguo integrante de este bloque paramilitar, quien había guardado silencio de sus asesinatos, masacres y alianzas con políticos, primero como militar y luego en las filas del bloque metro de las AUC. Se trata de Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi, a quien en los expedientes judiciales también se le conoce como el Canoso o el Carnicero. Veamos un adelanto de lo que hablará a lo largo de este capítulo. ¿Por qué conceder esta entrevista ahora? Porque quiero que Colombia sepa la verdad. Ahora que próximamente voy para la JEP, voy a contar todo lo que pasó con el bloque metro, quiénes lo fundaron, por qué fue aniquilado, y también cuando estuve en las filas del ejército, en los pasos en los batallones, también tengo algo que contar también. Más adelante veremos detalles de este testigo inédito, Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi, quien habla por primera vez y en exclusiva con Señal Investigativa sobre el bloque metro, los hermanos Uribe como supuestos fundadores, las masacres y asesinatos. Sin embargo, este testimonio presencial de muchos hechos que escucharemos en este programa no hace parte de los testigos llamados para ser escuchados en el juicio contra Uribe, pero sí será escuchado por la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que está investigando varias masacres y asesinatos de este bloque metro. Así es, Joana, pero por ahora vamos a ver un contexto de cómo nació el bloque metro, quiénes fueron sus comandantes, cuál habría sido el papel de los hermanos Uribe Vélez, Villegas Uribe y Gallón Henao, y cuáles fueron las masacres y asesinatos que ejecutaron durante casi una década de existencia. El bloque metro fue un frente paramilitar que operó en el departamento de Antioquia, vinculado a las Autodefensas Unidas de Colombia, a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y comandadas por su máximo jefe, Carlos Castaño Gil. Hablando, mediante el diálogo. Pero cuando no hay con quién hablar, muchachos, cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacernos entrar a razón. Este frente paramilitar hizo presencia en 42 municipios de Antioquia y sus tropas ocuparon 17 municipios en el oriente antioqueño, según expedientes de la Fiscalía. El
hecho de que esté en la dirección política no me implica ser amigo hoy de la salida militar. ¿Por qué no? Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado todo el país y la guerra no ha disminuido. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue volándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. La génesis de este grupo paramilitar se dio en varios municipios del nordeste antioqueño y tuvo como evento central la quema en febrero de 1996 de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, y el robo de ganado en la zona, al parecer por parte de las guerrillas, según lo relatado por los mismos paramilitares que hicieron parte de ese frente. El señor Serna Henao además dice que por la hacienda Guacharacas comenzaron a circular paramilitares venidos del Urabá antioqueño y que había un jefe paramilitar, alias Beto, que hacía frecuente aparición allí. El señor alias Beto ordenó asesinar a los hermanos Ceballos. Y me disculpan que tenga que hacer referencia a tantos hechos, pero es necesario para entender bien esta historia. El señor Serna Henao dice que se inculpó al señor Ramiro Ceballos y a su hermano de haberse aliado con el señor Granda para incendiar la hacienda y para incendiar la mayoría, y que por esa razón fueron desaparecidos los hermanos Ceballos. El señor Serna Henao declara en el año 2000, en el año 2004, octubre, es desaparecido. Varias de esas declaraciones se dieron ante la Fiscalía en medio del proceso que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Por parte de los paramilitares, Juan Guillermo Monsalve, hoy testigo contra el expresidente, y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quienes coinciden en que Uribe, junto con su hermano Santiago, los hermanos Gallón Henao y los Villegas Uribe, habrían conformado este grupo paramilitar para que operara en la hacienda Guacharacas después de su quema. Este frente paramilitar recibió el nombre del Bloque Metro. Que él ha hecho parte de la conformación de los grupos de autodefensa en este país. Estas declaraciones hacen parte de la columna vertebral del extenso expediente que tiene en sus manos la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lidera el juicio contra el expresidente Uribe. Y coinciden con una sentencia de Justicia y Paz en la que se afirma que la organización criminal tuvo su conformación en el año 1998. Igual cuando presenté el testimonio del señor Juan Monsalve, quien, le recuerdo, fue trabajador de la hacienda Guacharacas y en particular fue el hijo del mayordomo de esa hacienda. Así que tenemos dos testimonios que coinciden en hechos que tienen el mismo tiempo y el mismo espacio, que coinciden en señalar unas circunstancias, pero que además son testimonios que hay otros hechos que corroboran. En ese expediente también se relata cómo, después de la quema de la hacienda Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, hijo de Oscar Monsalve, quien fuera el mayordomo de la hacienda, ingresó a ese primer grupo paramilitar de la región, que según el documento lo organizaron los hermanos Uribe Vélez, los Villegas Uribe y los Gallón Henao. Según palabras del señor Juan Monsalve, en marzo de 1996 ya están los paramilitares instalados en la hacienda Guacharacas y él hace parte de ese grupo. Surge después de esa primera fase del señor alias Filo, del señor alias Beto, en los cuales los paramilitares pasan por la finca, un grupo que se instala en la finca Guacharacas.
De hecho, según un expediente de la Fiscalía, pudo establecerse por afirmaciones del comandante paramilitar Vicente Castaño que por gestión del señor Luis Alberto Villegas, en representación de un grupo de empresarios, ganaderos, comerciantes, mineros y agricultores, se logró incursionar en la región. Que se les acabe ese discursito de que se van a tomar el poder. Mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere, aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. ¿Cuál presidente puede negociar con una guerrilla que dice que va a tumbar al gobierno? Nadie, absolutamente. Según esas mismas declaraciones de Castaño, el Frente Bloque Metro habría comenzado a operar en el municipio de San Roque y los corregimientos de Cristales y San José del Nus, es decir, los alrededores de la hacienda Guacharacas. Los primeros jefes del frente fueron alias Panadero, alias J, pero su jefe más emblemático fue Carlos Mauricio García, alias Rodrigo Cero, un exoficial del ejército que se unió al clan Castaño con la idea de combatir a las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL. Las versiones que apuntan a señalar a alias Rodrigo Cero como el líder de las incursiones del Bloque Metro las confirmó Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, en una declaración que rindió ante la Fiscalía en noviembre de 2021. Era un grupo pequeño, era un grupo aproximadamente de 15 o 16 personas, se movían y mandaban a medio, yo llegué allá, me recogieron por Torreón, llegué allá. ¿Quiénes eran comandantes, subcomandantes? Había un muchacho Albeiro y un muchacho que le hicieron en policía, uno moreno, que es negro que el policía. Yo estaba muy fan de eso, pues, pero sí, estaba ahí, de ahí llegamos, ya después, en el año 96, yo anduve por ahí mucho tiempo con ellos, en Berrío, para las Ciénegas, por esas zonas las carreleras, me andaba por ahí, íbamos hasta Porce, que la Cancana, en diferentes zonas. Para el año 96 llega un muchacho que había sido militar del batallón Palagua, si no estoy bien, que le decían, no sé mi nombre, le decían Filoso. Y con él organizan, dice, hay que organizar, él venía ordenado y orientado por Cero, porque Cero había sido su oficial del ejército. Arboleda, que fue del Bloque Metro, fue también del ejército, soldado de Cero. Entonces Cero envía a este muchacho a que inicie un trabajo en el nordeste antioqueño. ¿A dónde llega? A Vuelta Cuna. Como yo soy de la zona, cogen al muchacho favorito, cogen a un eleno, cogen un grupito y dicen, tenemos que iniciar las incursiones al nordeste porque vamos a empezar a liberar zonas. Empezamos ya a hacer unas incursiones que la primera incursión fue a Providencia, corregimiento Providencia, y se hizo una masacre. Yo la he confesado en la justicia, yo ya tenía confesado. En esa misma declaración, alias Simón cuenta la relación de exmilitares con el Bloque Metro para recuperar las zonas de las guerrillas. Se monta la base en Cristales, o sea, de la ramada, que era una ramada, entrando a Cristales ya se monta la base directamente en el corregimiento de Cristales, y es de San Roque. Y entonces se monta la base y la estructura del Bloque Metro. Entonces ya dice, esto se va a separar en tres subzonas, en tres están, una Segovia, que es nordeste, otra Oriente Cercanos, que es Guarne, La Ceja y tal, y otra Oriente Lejanos, que es San Carlos, San Rafael y tal. Pero ¿cómo vamos a hacer la estrategia para nosotros recuperar esa zona de la guerrilla? Entonces ya empiezan a definir, bueno, Ulano, que es comandante de tal zona. Entonces, primero, si vemos y analizamos lo del Bloque Metro, hay muchos militares, exmilitares que fueron los comandantes del Bloque Metro. Si miramos quién había en la Malfi, Mauricio, un teniente retirado. Si miramos quién había en Segovia, Gustavo, una persona que fue del ejército. Si miramos quién había en Berrío, estaba Kennedy y Ramón Berrío. Si miramos quién había aquí en Guarne, estaba Jonathan.
el ojirrojo. Y si miramos quién habíamos en el Oriente Lejano, ahí no éramos militares, pero éramos nativos de la zona, y así pasó con todo. Entre tanto, Pablo Hernán Sierra, testigo clave contra Uribe, fue uno de los comandantes financieros del Bloque Metro, cuyas finanzas ilegales provenían del robo de gasolina de Ecopetrol a través de un tubo que pasaba por la hacienda Guacharacas. Que resulta que el complot que están armando Álvaro Uribe contra el senador Cepeda y contra mí es de acá, de esta cárcel, del patio donde yo estoy. En el patio donde yo estoy, narro yo en esta carta, está Simón y está Castañeda, que son los que un investigador de Uribe que vino, Obed Herrera, y los trajo fue el abogado de Memín, que Memín es el comandante del occidente, se llama Wilces Molina, es el abogado de Memín. Resulta que ellos son los que financian a Simón y a Castañeda, y esto va orquestado por Juan Guillermo Villegas. De hecho, tanto Monsalve como Sierra han declarado que Luis Alberto Villegas Uribe, amigo y socio del expresidente Uribe, no solo fue uno de los principales fundadores del Bloque Metro, sino que también fue fundador del cartel de la gasolina, que robaba el combustible del tubo del polioducto que pasaba por la hacienda Guacharacas, y quien puso un expendio de gasolina en el corregimiento de San José del Luz. Por eso recibió el alias de Tubo. Sierra así lo contó al periodista Holman Morris hace 10 años. ¿En razón de qué? En razón de que yo los conocí personalmente porque yo vivía en San José del Luz. Cuando yo manejé el cartel de la gasolina, yo vivía allá. Y yo conocí muchachos de San José del Luz, me iba a veces a darle la ronda a la hacienda Guacharacas, nos íbamos en moto y regresábamos. Y ellos por la noche me acompañaban, me prestaban la seguridad para la extracción del combustible, porque yo sacaba combustible y estoy hablando de unas válvulas que yo hice allá, estoy hablando de una válvula que hice en la hacienda Guacharacas, que eso se puede constatar porque eso allá está el sitio donde hubo pues la soldadura, donde se arregló donde Ecopetrol va y se halla pues la válvula que yo coloqué. Una válvula para robar combustible. Para sacar combustible, sí. Porque es que esas fueron las finanzas muchas partes de las finanzas del Bloque Metro. Y esa válvula estaba dentro de la hacienda Guacharacas. Y esa válvula estuvo ahí en esa hacienda Guacharacas, claro que sí. ¿Y no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta? Eso no lo sabía uno, sí. ¿Por qué no la denunciaron? ¿Pero qué la iban a denunciar si sabíamos que éramos nosotros? Y la misma Convivir nos estaba cuidando. Y la misma Convivir es la que cuida la finca. Entonces, ¿qué? ¿Es lo mismo? Y luego alias Simón, a quien le han negado el sometimiento en Justicia y Paz y en la JEP, también dijo que el Bloque Metro se financiaba con el robo de la gasolina. Uno, la vacuna, había dos fuentes de financiación del Bloque Metro. Uno, la vacuna, y el otro fue que el Bloque Metro creó un grupo que lo manejaba Panadero, que se llamaba el Cartel de la Gasolina. Luis Alberto Villegas Uribe era ganadero, uno de los promotores de las Convivir El Cóndor. Era hermano de Juan Guillermo Villegas, quien fue candidato a la Cámara en 2002, amigo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el interlocutor más importante del expresidente para buscar cambiar la versión de que los hermanos Uribe fundaron el Bloque Metro de la SAUC. 2 años después asesinaron a Luis Alberto Villegas. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Sí, esos hijueputas interceptan todo. En su mayor esplendor, el Bloque Metro llegó a tener 1.500 hombres para los años 2000 y mediados del 2002, involucradas en aproximadamente 4.000 masacres y alrededor de 260.000 muertes, según el Observatorio de Memoria del Conflicto. La decadencia del Bloque Metro inició en 2002, tras una ruptura ideológica relacionada con el narcotráfico entre Carlos Mauricio García Fernández, alias Rodrigo Doble Cero, y Carlos Castaño, el jefe máximo de las autodefensas. Puedan ver el ejemplo. Y luego entra un conflicto con Don Berna, o con las llamadas autodefensas,
se extermina el bloque metro para recortar, pues, y yo no comparto, porque el bloque metro de nosotros no compartíamos el narcotráfico. Entonces me proponían que me quede con Héroes de Granada. Yo no comparto los principios que ellos aplicaban, la ideología de ellos. Ese mismo año, el bloque Cacique Nutibara, liderado por alias Don Berna, Diego Fernando Murillo Bejarano, recibió apoyo de la cúpula de las AUC, los hermanos Castaño, para acabar con el bloque metro. ¡Vamos a mezclarlos! El golpe final fue en 2004, con la muerte, aún en circunstancias confusas, de Carlos Mauricio García Fernández, alias Rodrigo Doble Cero. Sus miembros fueron absorbidos por el bloque Cacique Nutibara, que finalmente se desmovilizó en 2003 dentro del proceso de paz que lideró el gobierno de Álvaro Uribe. Vamos así a una primera pausa institucional, pero al regreso esperen la entrevista exclusiva con Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi o Capitán, quien habla por primera vez con un medio de comunicación sobre la creación y criminalidad del bloque metro de las AUC, el tema que precisamente ha llevado a juicio al expresidente Álvaro Uribe. Ya regresamos. Gracias por continuar con Señal Investigativa, hoy con la entrevista en exclusiva con alias El Capi, el nuevo testigo que habla contra los hermanos Uribe Vélez sobre la creación del bloque metro de las AUC. En la primera parte de este capítulo escuchábamos la historia del bloque metro y la voz de un paramilitar, Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, quien, como lo ha revelado Señal Investigativa desde el año pasado, ha retomado las armas con el Clan del Golfo a través de un frente paramilitar llamado Doble Cero, precisamente en homenaje al comandante militar más importante que tuvo el bloque metro. Joana, precisamente alias Simón era el comandante de Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi o Capitán, quien, como se ve en este organigrama de la Fiscalía, era el comandante rural en el municipio de San Rafael, Antioquia. Precisamente es el protagonista de este programa, pues ha decidido romper su silencio tras 13 años de estar preso. Primero en la cárcel de Itagüí en Medellín y actualmente en la Picota de Bogotá. Hasta allí llegó Víctor Ballestas de Señal Investigativa, quien habló con él en exclusiva y reconstruyó sus pasos más sangrientos por el bloque metro, principalmente sobre lo que se lo acusa a los hermanos Uribe, la fundación del bloque metro de las AUC. Él es Edilson Hoyos Herrera, alias El Capi, El Canoso o El Carnicero. Hoyos Herrera está condenado a 34 años de prisión tras acogerse en 2013 a sentencia anticipada por los delitos de homicidio en persona protegida, en concurso con desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. Lleva 13 años privado de la libertad. ¿Por qué conceder esta entrevista ahora? Porque quiero que Colombia sepa la verdad. Ahora que próximamente voy para la JEP, voy a contar todo lo que pasó con el bloque metro, quiénes lo fundaron, por qué fue aniquilado, y también cuando estuve en las filas del ejército, en los pasos de los batallones, también tengo algo que contar también. Señal Investigativa lo entrevistó esta semana en la cárcel La Picota de Bogotá. Habla por primera vez con un medio de comunicación. Empecemos por la parte militar. Usted ingresa al ejército en 1987. ¿Cómo fue la doctrina en ese momento que usted ingresa al Ejército Nacional? Bueno, desde que uno ingresa a la escuela militar, le meten esa ideología de anticomunismo, antisindicato. Y recuerda que había un profesor que llamaba Trendal, profesor Trendal. Ese profesor era experto en meternos la psicología barata, que era el comunismo, hablándonos de Cuba, hablándonos de Nicaragua, de los sindicatos, que todo lo que fuera sindicato era guerrilla. Un profesor muy preparado y siempre nos influyó mucho en eso. Él dice tener mucho por contar sobre sus años como militar y sobre todo como paramilitar. Alias El Capi fue el coordinador político y militar del bloque metro de las AUC. ¿Cuál es el antes, durante y después del bloque metro de las AUC? Para mí, Capitán Hoyos, yo llego en el 93 al batallón Bárbula. Yo era teniente efectivo.
y nos trasladan para San José de Nus, un pueblito, un corregimiento cerca a la hacienda Guacharacas de los Uribe. Ahí montamos el puesto de mando con mi coronel Gabriel Díaz Ortiz, con el mayor Samuel Romero, el capitán Barrios y yo, y como 150 soldados. Estaba el frente cuarto de la FARC y el frente Bernardo López Arroyave del ELN haciendo y deshaciendo, volando el tubo que pasa por la finca de Uribe, quemando buses, estaba robando ganado, secuestrando gente. Hasta que cierto día llegaron los ganaderos a hablar con nosotros. Llegaron 6 ganaderos en unas Toyotas, en esa época burbujas, unas Toyotas burbujas en esa época. Hablé con mi coronel Gabriel Díaz Ortiz y nos reunimos con los ganaderos. Ellos nos plantearon una iniciativa, de que ellos tenían una iniciativa para combatir la guerrilla, porque la estábamos perdiendo. Le dice mi coronel Gabriel Díaz Ortiz, ¿cuál es la iniciativa? ¿Qué podemos hacer? Entonces dicen ellos, pues tenemos unos muchachos que anden con ustedes, muchachos que conocen la zona, son reservistas, saben manejo de armamento, saben quiénes colaboran en la guerrilla. Para que ande con ustedes, nosotros le pagamos a los muchachos y ustedes les dan el uniforme y los radios para que ande con ustedes. Y así fue, Víctor. Comenzamos a patrullar y con los muchachos, ellos 2 adelante de guías, conocían dónde queda el campamento de la guerrilla, de la FARC, del ELN, se maltrataba al campesino, también hubo homicidio, lógico. Pero yo pienso que ahí se comenzó a nacer el bloque metro. ¿Estamos hablando de qué año? Año 93. Ok, y quiero devolverme un momento a varias cosas que mencionó. Habló de unos ganaderos que usted conoció como ganaderos. ¿Quiénes eran esas personas? Eran muy conocidos en la región. Estaba los hermanos Gallón, los hermanos Villegas, muy parceros míos, los 2 hermanos, que con el tiempo mataron a Luis. Pero los 2 Villegas, ganaderos de la zona, fincas ganaderas. Me acuerdo de Luis, que tenía un Suzuki amarillo en el Jordán, en San José de Nus. Eran ganaderos que estaban hastiados de la guerrilla y les dio por esa idea de crear de traer esos jóvenes. Ellos nos comentaron en la reunión que ellos iban de parte de Santiago Uribe, el de Yarumal. Pero ellos eran socios, pero no sé qué clase de negocios tendrían ellos, tal vez de ganado, porque en esa época eran ganaderos, Víctor, eran ganaderos, porque hay que ser realistas y eran ganaderos, pero ellos fueron los de la idea de crear el bloque metro, ellos fueron los de esa idea, donde ahí fue donde se germinó, se inició ese bloque, que más adelante llamó bloque metro. Yo pienso que ahí estuvo Santiago, en esa reunión estuvo Santiago, como ganadero, ¿no? Como ganadero, porque él decía que le estaban volando el tubo que pasa por la finca, que le estaban robando el ganado, que la guerrilla estaba haciendo y deshaciendo, entonces que la única era esa, colocar a esos muchachos que conocían la zona. Los muchachos eran Lápiz, Tigre, Condor 6, y no recuerdo los otros 2, eran 5 muchachos muy buenos para patrullar y han sido reservistas. ¿Quiénes financiaron todo este tema del bloque metro? Esos 5 pedados los pagaban ellos, los ganaderos, pero nosotros les dimos el camuflado, el uniforme, les dimos el armamento, pero ellos lo pagaban, los ganaderos. Perdón, Víctor, ¿cómo se financiaba el bloque metro? De la gasolina. ¿Cómo era el negocio ahí? El negocio era que Panadero era el encargado de la gasolina, del tubo que pasa por los Urieles, ese tubo por Guacharacas. Eso semanalmente se robaban 10, 15 carrotancados. Repartían para Briceño, para Yarumal, para Santa Rosa de Osos, para Cisneros, para Caracolí, para Puerto Berrío. Eso entraba mucha plata, eso entraba más que el narcotráfico. Y de eso nos dan el sueldo a nosotros. Y de los contratos en alcaldías. Por ejemplo, yo llego a una alcaldía de San Carlos. Juan Alberto, ¿qué contratos hay? No, que hay una carretera de tal vereda y vereda. Dieron 700 millones, nos daba el 5%. El alcalde de San Rafael lo mismo, el alcalde Gildardo Lopera en La Ceja lo mismo. Gildardo Lopera quería que metiéramos gente a una vereda que se llama San José, cerca a La Ceja, y ya le enviamos 30 pelados al mando de John, porque Gildardo Lopera lo pidió. Entonces, así se sostenía el bloque metro, con el robo de gasolina y con los contratos de las alcaldías, porque el narcotráfico no aceptaba doble cero eso. Después de eso vino una especie de guerra interna en el bloque metro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la discusión? ¿Por qué intentaron deshacerlo? Víctor, yo me retiro de capitán en el 97 y en el 2001 yo estaba sin empleo.
y llamé a Doble Cero, porque Doble Cero, comandante del bloque metro, había sido teniente del ejército, muy amigo mío. Claro, pues que yo era más superior que él. Y me dijo que le colaboraba, que se fuera para el oriente para trabajar con él, para que le coordinara el ejército, la policía, los alcaldes, los políticos, como un coordinador. Y allá llegué en el 2001. Cuando llego al 2001, lo primero que me dice el mesero es: capitán, aquí no gustamos de narcotráfico. Si usted que viene a taparse de plata, devuélvase. Aquí no gustamos de narcotráfico. La misión es combatir la guerrilla. Y yo, como ordene, comando, como ordene. Y me hice a trabajar ahí. La misión, ¿cuál era mía? Coordinar operativos, cuadrar con el ejército, hablar con los alcaldes, hablar con los comerciantes, hablar con todo el mundo para esta expansión del bloque metro en el oriente antioqueño y para todas las actividades. Ya resultó que estaba Don Berna, que estaba Macaco, que estaban todos esos señores. Y ya querían absorber el bloque metro, o sea, ser comandantes del bloque metro. Doble Cero no quiso eso, dijo: no hacemos matar, pero aquí no viene el narcotráfico a tomar el mando, más bien guerrillamos hasta la muerte. Entonces, ¿qué hizo los otros bloques? Los encerraron, el bloque Calima, el bloque Ramón Izaza, el bloque Central Bolívar, y los terminaron. Yo me alcancé a volar, hoy no estaría muerto. En sus años como paramilitar del bloque metro, según él, fue cercano a muchos personajes civiles y uniformados, sobre todo políticos, que apoyaron la causa y hasta les exigían resultados. ¿Quién me recuerda? Recuerdo políticos, alcaldes, el alcalde de San Carlos, claro que ya acaba de salir de la cárcel pero por corrupción, Juan Alberto. Y el secretario de gobierno mantenían en el Jordán reuniones con nosotros, colocándonos quejas, que en tal parte está la guerrilla, que hagan algo. Los alcaldes de La Ceja, Gilardo Lopera, también iba a reuniones allá a pedirnos apoyo. El alcalde de Guarne, Alfredo Naranjo, y de igual manera. El alcalde de Alejandría, donde hicimos la masacre. Porque esa gente no ha sido, algunas no han sido vinculadas con estos procesos como paramilitares. Víctor, el oriente antioqueño ha sido olvidado, tanto por Justicia y Paz como por la JEP. De una vez le llamo la atención a la JEP. El oriente antioqueño, las víctimas están esperando la verdad, esperando que la reparen. Ahí hay tierras donde los jefes paras robaron tierras, y están las tierras en manos de los paramilitares y los campesinos están manicruzados. Ni Justicia y Paz ha ido, ni mucho la JEP. Por eso yo quiero que la JEP me acepte para ir al oriente antioqueño, hablar con las víctimas, contarle la verdad, contarle qué tierras son de los campesinos, contarle a la JEP cómo fue la guerra, cómo fue todo, pero la JEP en este momento nada que me llama. Pero el listado iría más allá, por eso le preguntamos. Los paramilitares patrocinaron la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Víctor, antes de las elecciones de Álvaro Uribe Vélez llegaron dos alcaldes a San Rafael, Antioquia, a una reunión conmigo. Llegó el alcalde Gilardo Lopera, un concejal de La Ceja que ya murió, Miguel Gallego, y el alcalde de Guarne. Que la orden de arriba era hacer política a Uribe Vélez, que necesitábamos que ganara, que para colocarle orden a este país. Y yo hablo con Doble Cero y me dice: sí, capi, haga política, hermano, que esa es la orden de por lo alto, necesitamos que el señor gane. Inicio a hacer campaña por las veredas. Yo decidí, pues con los paraguas atrás de seguridad, ¿no? Hablando, reunía esta vereda, que tocaba votar por Uribe, que por la seguridad, que el que no votaba tenía que irse a la región. En San Rafael reunía barrios y la policía se hacía la pendeja. El sargento Campos de la policía sabía, reunía gente en San Carlos, reunía gente en los barrios, en Alejandría, en todo lado, haciendo de política a este señor. ¿Cómo definiría usted a ese que usted llama señor? ¿Quién es para usted? Para mí Álvaro Uribe yo no niego. Yo cuando estuve en el ejército, cuando era gobernador de Antioquia, yo lo admiraba, después hice campaña, yo era muy uribista, mi familia es muy uribista. Pero después de los escándalos que salió contra él, la parapolítica, la chuzada del DAS, todas las propiedades que tiene, tanta cosa, los amigos en la cárcel, yo cambié de opinión de señor, ya cambié de opinión.
y veo que él no es una persona de bien. Es bueno que el señor Álvaro Uribe tenga la valentía, también ingrese a la JEP, así como cualquier ser humano, contemos la verdad de los hechos, reparemos a las víctimas. Eso es muy bonito, pero si nos seguimos negando, no hacemos nada. No hacemos nada. Yo le invito al señor Uribe, hombre, es un tipo cuarentero, vámonos a la G, contemos todo lo que pasó, abracemos las víctimas, lo de lo falso positivo, eso fue muy mal hecho, matar 6.000 jóvenes, los pelados campesinos, yo no estoy de acuerdo con eso, los pelados, que en parte tiene la culpa Uribe, Mario Montoya y los comandantes, porque una presión de por lo alto exigiendo resultados, Uribe exigía resultados, Mario Montoya exigía resultados. Entonces, ¿qué le toca hacer un comandante de batallón? Matar campesinos para quedar bien con los de arriba. Pero ¿quién pagaba los platos rotos? Los campesinos, esos jóvenes inocentes. Entonces, muy mal hecho eso, muy mal hecho. Y necesitamos que la G nos escuche para contar toda la verdad. ¿Pero usted alguna vez lo han llamado para que sea testigo, para que aporte su verdad, ya sea en la JEP o sea en la Fiscalía, en los procesos que se siguen contra Uribe? Nunca me han llamado, esperando que la JEP me llame para contar todo en la JEP sobre este señor, sobre qué conceptos tengo de este señor y qué sé de este señor, pero lo comentaré en la JEP porque son temas muy delicados. Y si la juez Heredia, que lo está dando el juicio, me llaman a testigo, yo con mucho gusto voy. Tiene mucho que contar y que probar. Sí, mucho que contar, pero eso se directamente a la JEP. Hay un personaje por el que le quiero contar a propósito del juicio y es Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón. ¿Qué conoce de él? ¿Qué contacto tuvo con él? Bueno, con Simón trabajamos juntos en el bloque Metro. Él era uniformado, mandaba lo que era Guatapé, Peñol, Granada, Cocorná, lo mandaba él. Primero era el comandante Tyson, después de que muere Tyson toma el mando a Simón. Era un comandante como de 5 municipios. Hablaba mucho con él, ya estando en Itagüí, yo estuve en Itagüí 10 años, también hablaba mucho con él. Y ya después me di cuenta que él y Castañeda eran testigos a favor de Uribe. A mí se me hizo raro, a favor de Uribe. No sé qué pasó ahí, Víctor. No sabe qué pasó. ¿Qué sabe de él actualmente? Pero según lo que dicen los medios, que está en el oriente antioqueño, San Carlos, dirigiendo el frente del Clan del Golfo. Yo sé que usted no se quiere comprometer con algunas cosas que va a contar en la JEP, pero ¿usted cree que a Simón y a otros más lo pudieron contactar, incluso ofrecerles cosas a cambio de su testimonio a favor de Álvaro Uribe Vélez? Sí, yo creo que sí. Ahí pasó algo raro, pero eso hay que contarlo a la JEP. Hay que contarlo a la JEP porque el mismo Castañeda es muy amigo mío y me comentó cosas. Parte de esas cosas podrían enredar mucho más al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para todos los colombianos, que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Estaremos atentos entonces a la declaración que le entregará Edilson Hoyos Herrera, alias el Capi o Capitán, a la Justicia Especial para la Paz JEP, en la que contará detalles inéditos sobre presuntos sobornos a testigos para favorecer a Uribe. Esto no se conoce aún. Continuamos con Señal Investigativa, hoy hablando del bloque Metro de la SAUC, porque logramos entrevistar a un testigo importante en esta historia y quien por primera vez habla con un medio de comunicación. Se trata de Edilson Hoyos Herrera, alias el Capi o Capitán, quien fue el coordinador político y militar del bloque Metro de Edilson. Ya nos contaba en el anterior bloque detalles sobre cómo fue la creación de este frente paramilitar y cómo fue la guerra interna y externa que terminó con su exterminio. En esta parte del programa, atentos porque vamos a escuchar de voz de Edilson Hoyos Herrera, alias el Capi, cómo fueron entrenados en el ejército para matar campesinos señalados de comunistas. ¿Cómo fue su recorrido? Después de que usted hace ese ingreso en el 87, ¿cómo fue creciendo, digamos, su carrera y su escuela militar? Bueno, yo entro en el 87 y en el 90 salgo de subteniente. Mi primer batallón fue el batallón Córdoba en Santa Marta. Allá llego en el 90 con mi coronel
Fernando Arteaga Bocanegra. Salí a patrullar zona bananera y con gran sorpresa que estaban los hermanos Rojas, unos paramilitares o convivir, y tocaba patrullar con ellos. ¿Alguien le daba la orden para eso? Sí, el mayor Carvajal Soler se reunía con ellos en el batallón y hacíamos operaciones conjuntas en la zona bananera, en Aracataca, Sevilla, Palmor, Fundación, Ciénaga, todo lo que es la Sierra Nevada, con los hermanos Rojas, que eran los convivir. ¿Eso era un secreto a voces en esa zona? Todo el mundo sabía que los Rojas andaban con el ejército y tenían un mismo objetivo: combatir la guerrilla. Al frente 19, al mando de Solís Almeida, Simón Trinidad. Cuando ustedes empiezan a hacer, digamos, ese contubernio con las convivir y demás, ¿qué sucedió en ese recorrido cuando ustedes estaban? ¿Qué sucedía, por ejemplo, con la gente de esa zona, de los campesinos? ¿Qué hacía el ejército y con toda esa gente que patrulla? Pues cuando uno está en el ejército y patrulla con convivir, uno se siente más seguro, porque ellos conocen el área, conocen quién es quién, quiénes colaboran en la guerrilla, dónde se almacena la guerrilla, dónde esconden. Ellos conocen todo, mientras que nosotros del ejército no sabemos nada. Por eso el ejército más adelante se alió con el paramilitarismo, porque es que el paramilitar sabe todo. Y en Santa Marta pasó eso. Ellos iban adelante, torturaban a los campesinos para que nos dijeran dónde estaba el campamento de la guerrilla, le robamos el ganado a los campesinos que eran afines a la guerrilla. O sea, el pobre campesino lleva el diablo. ¿En qué zonas recuerda usted se hacían esos patrullajes y si recuerda algún territorio en especial donde hayan cometido delitos graves contra estas personas? En el batallón Bárbula, año 93, porque Puerto Boyacá es la sede del batallón Bárbula, y Puerto Boyacá es la capital antisubversiva de Colombia, es la Cuba del paramilitarismo, donde nació, donde vino ese Jair Klein, donde estuvo Henry Pérez, Botalón, bueno, todos los duros de las autodefensas son de Puerto Boyacá. Y llego al batallón y con gran sorpresa inicio a hacer operativos con la gente de Ramón Izaza, la autopista Bogotá-Medellín, patrullando con ellos, por la orden le dio mi coronel Gabriel Díaz Ortiz, el mayor del B3, que era el mayor Samuel Romero Mosquera. Los paramilitares entraban al batallón Bárbula como perros por su casa, no se podían requisar, no se podían tocar, porque eran amos y señores. Y en la autopista Bogotá-Medellín patrullábamos con ellos, hicimos operativos en Equitania con los paramilitares de Ramón Izaza en esa época. ¿Dónde están en estos momentos, si sabe, los militares que usted menciona que en esa época estaban también aliados con los paramilitares? Están pensionados, están libres. Por ejemplo, mi coronel Gabriel Díaz Ortiz llegó a general, comandante de la segunda brigada en Barranquilla, y ya fue echado. ¿Se acuerdan de un escándalo que hubo porque cambiaron la coca por bultos de sal? Él resultó involucrado y salió destituido del ejército. Gabriel Díaz Ortiz. Pues le digo con toda sinceridad, la mayor parte del ejército yo la patrullé con paramilitares. Siempre anduve con ellos, siempre. Tanto en el batallón de Cartago, tanto en Yopal, con la gente de Martín Llanos. Y los mandos sabían, los mandos permitían eso, porque es que si no era así no se ganaba la guerra. La seguridad democrática de Uribe se ganó gracias a los paramilitares, como dice el comandante Mancuso. Si no es por los paramilitares, Uribe no hace nada, porque es que los paras hacían todo. Y al ejército le queda muy duro ganar una guerra así, porque si el ejército ve dos campesinos que son guerrilleros, no les puede hacer nada, mientras que los paramilitares van, los matan, los asesinan. Así de fácil. Pero siempre se ha dicho, y mucho más en política y recientemente con las campañas, que la seguridad democrática fue la que limpió muchas zonas del país para brindar seguridad. ¿Qué tan cierto es eso? No, sí, es verdad. La seguridad democrática tuvo éxito en muchas zonas, pero como le digo, pues por el contubernio que hubo con el paramilitarismo. El contubernio, si no es así, no se gana la guerra el presidente Uribe. ¿Conoció el tema de los falsos positivos en aquella época? En esa época no eran tan nombrados los falsos positivos, no estaban pegando tan duro. No, se patrullaban con ellos, por ahí se torturaban campesinos, pero que matar campesinos, así pasa. No me tocó esa época.
Muchos casos de violaciones de derechos humanos tiene en su memoria este testigo. Incluso hay detalles escabrosos que hicieron en el bloque Metro que no se podrían relatar por respeto a nuestra audiencia. Sin embargo, vamos a escuchar a partes de esta historia y de cómo se aliaron, siendo el militar, con los paramilitares para ejecutar todo tipo de asesinatos y masacres. Cuando estuve en Batallón de Cartago, mi coronel Ricardo Perdomo se reunía con un rasguño de Cartago, unos traquetos, Davidson. La orden era no molestar a esos señores iban al batallón a comprar armas como perros por su casa, lo que es Rasguño, Hernando Gómez, los duros de Cartago. Y un deteniente, únicamente ver. Cuando estuve en Florencia, Caquetá, en el grupo UNACE, que ahora es Gaula, estuve en el UNACE, allá era como trabajamos con el DAS, con la policía, decomisamos 10, 15 kilos de coca y no entregábamos eso, nosotros nos vendíamos eso, nos repartíamos la plata, ¿sí me entiendes? Esa es un desordenada también. Y no, yo en cada batallón tengo mis historias. Cuando estuve en la Brigada 91, en la Uribe Meta, en el 91, la Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, San Juan de Arama, Río Guayabero, me tocó con la Brigada 91 patrullar duro. Atropellábamos al campesinado, porque para nosotros todo el campesinado era la UP, porque en el tiempo opera mucho la UP, Unión Patriótica. Los maltratábamos, les quemábamos un periódico Voz de Carlos Lozano, no le comíamos las gallinas, no le matábamos las vacas, un atropello al campesinado. Y los generales no decían nada, general Hernández López. Joana y televidentes, hay un caso particular por el que le preguntamos. Hagamos un poco de memoria. Hace poco más de 2 décadas, específicamente finalizando el año 2002, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, se ejecutó la famosa Operación Orión en plena zona urbana de Medellín, la cual dejó cientos de víctimas y la fosa común más grande del continente en una ciudad capital. Esta, como lo hemos documentado en otros programas, apenas se está descubriendo, pero a pesar de que el expresidente Uribe siempre ha defendido esa y otras intervenciones militares que se realizaron en la Comuna 13, más de 500 personas aún están desaparecidas. Escuchemos el testimonio de este paramilitar sobre la Operación Orión en La Escombrera. La Operación Orión no es un secreto a voces, todo Medellín sabe que eso fue una operación entre paramilitares, ejército y policía contra milicias de las FARC y el ELN que estaban asentadas en La Escombrera. En el bloque Metro nos llega la orden de aportar 5 pelados, 5 jóvenes, para que acompañaran esa operación. Doble Cero llama a Edilson, que era comandante de la Sierra de Medellín. La Sierra es un barrio que en el tiempo era el bloque Metro, pertenecía al bloque Metro. Y Edilson manda 5 jóvenes a apoyar ese operativo con el ejército en la Escombrera. Esos que aparecen con pasamontañas adelante de los soldados son puros paramilitares. Eso no es un secreto, puros paramilitares. Porque ellos sabían en qué casa estaba la guerrilla, en qué sitio colaboraba la guerrilla, en qué sitio vivía el papá y la mamá de tal guerrillero. Ellos sabían todo. Mientras la fuerza pública no. Hay que responder Mario Montoya, el general Leonardo Gallego, comandante de la policía, y ahí para arriba la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Por si se van a aplicar el de mando, ahí para arriba. Así como me están aplicando a mí en el bloque Metro, que yo no hice nada, la misión mía era político, militar, y me están metiendo un poco de delitos. Me toca hacer palos que porque línea de mando, y yo nunca porté un camuflado, yo porté pero en el ejército. Entonces, por línea de mando, yo también la Marta Lucía Ramírez y esos generales también por línea de mando que respondan lo de La Escombrera. Eso no puede quedar así, por Dios. ¿Por qué siempre parece que fuera evidente lo que sucedió allá, pero por qué cree que eso siempre se ha negado? Más de 2 décadas negando esa alianza militar y paramilitar. Ahorita lo que yo voy a decir va a ser un escándalo a nivel nacional. Yo lo que he observado en Medellín, Antioquia, es que la justicia está para un lado. ¿Sí me explico? En Medellín, la mayoría de la justicia está colaborándole a un sector del conflicto. Y esto más o menos se imagina. Lo digo por experiencia. Cuando a mí me captó en el 2012, me llamó Justicia y Paz, que para recibirme. Y me dicen, capitán, ¿usted qué
diga, ¿qué nos va a contar del bloque metro? Y cuando comienzo a nombrar a estos señores, al expresidente, al hermano, no me dicen nada. Al mes me llega una notificación a Itagüí de que no, ya pasó las inscripciones, ya Capitán Hoyos ya no cabe en Justicia y Paz porque ya se acabó el cupo, o sea, ya no aceptan más en Justicia y Paz. Tan raro, ¿no? Y yo he pillado que es que Medellín, uno habla con fiscales de Medellín y esas con ese sesgo de derecha, o sea, antes no pasa nada, con las cumbreras sí no pasa nada. Es decir, ese fue como el primer intento que usted hizo por mencionar, voy a decir, presunta participación. A mí se me hizo raro en Justicia y Paz, porque yo, pues, claro, 8 minutos yo voy, pero cuando comienzo a hablar sobre los temas, me llega al mes una notificación a Itagüí de que ya ha pasado la inscripción y ya no aceptaban más gente en Justicia y Paz, que eso ya cerraban ahí, que ya me tocaba con ordinaria. Entonces por eso yo quiero que la G, pues, porque no cuento con una justicia transicional en este momento. Fui capitán del ejército, entonces quiero que la G me escuche. ¿Usted cree en ese rearme de alias Simón, de que esté expandiendo nuevamente ese bloque metro del que usted perteneció? ¿Qué le han dicho, digamos, Víctor, los colegas o la gente de la zona? Víctor, uno aquí en estos sitios recibe negocios, recibe ofertas, que cuando salga, que... Yo nunca haría eso. Yo quiero salir de aquí un hombre transformado, un hombre que cambie a mi familia, a leer la Biblia, un hombre transformado. Yo no quiero saber nada más de guerra, quiero aportar a la paz. Por eso le he dicho a la gente, acepten y vamos al oriente con la G, a abrazar a las víctimas, a pedirles perdón. Eso por el dinero, Víctor, todo el mundo, la gente busca esto. Y otra cosa, Justicia y Paz es un desastre. Todos los comandantes que han salido de Justicia y Paz vuelven y les echan mano. Salen y otro proceso. Que ellos, por evitar pagar más cárcel, se van para el Clan del Golfo. Así le pasó al cura, creo que le pasó a Simón, que se dieron cuenta de que, me llegó otro proceso, más cana, no, me tiró al monte. La ley de Justicia y Paz es un fracaso, Víctor, es un fracaso. No hubo verdad, no hubo reparación, las tierras siguen en manos de esos políticos corruptos, en manos de testaferros. Yo no sé por qué no termina Justicia y Paz, eso es una vagabundería. ¿A quién le pediría perdón en estos momentos de todo ese recorrido militar y paramilitar? A mi familia, Víctor. Mi familia tenía unas esperanzas conmigo, después de ser capitán del ejército, ver mis compañeros generales, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, compañero mío, primer puesto de la promoción, eso duele. Varios generales, Jorge Herrera Díaz, general Mauricio Zavala, compañeros míos, compañeros de cadete, de alférez, de tenientes. Y segundo, las víctimas. Yo sí quiero ir, señores de la G, yo quiero ir a San Carlos, San Rafael, porque yo hablo con gente, son das veredas, 2 pueblos, me están diciendo, Capi, venga, hable con nosotros, pídanos perdón, pero yo para solo no puedo ir, tengo que ir bien con seguridad y con los de la G, vamos a abrazar a las víctimas, hacemos una campaña, vamos a volver a las tierras que están allá en manos de esa gente y pedirles perdón, que eso no se repita jamás. Y esto es una guerra absurda, esto fue una guerra absurda, y todo por el poder y la ambición, Víctor. ¿Cree que por hablar esta vez, por dar la cara en un medio de comunicación, esto le puede costar la seguridad? Víctor, claro, yo le he escrito a la Jurisdicción Especial de Paz que por favor me escuchen rápido, me envíen para un batallón o para el patio de funcionarios públicos que queda aquí al frente, por seguridad. Si Santiago Uribe, si todos los políticos corruptos han estado en batallones que nunca aportaron un camuflaje, hombre, yo fui capitán, yo estaba en un batallón, por seguridad, pero los Ardila, los Lule en un batallón, Santiago Uribe en un batallón, todos esos bandidos zánganos corruptos en batallones. ¿Qué es esto, por Dios? Por último, si le dieran la oportunidad de tener un cara a cara con el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿qué le dijera mirándolo quizá a los ojos sobre todo lo que usted sabe que hay detrás del conflicto, del tema del bloque metro y demás? ¿Qué le dijera? No, yo lo abrazaría porque yo lo admiré mucho.
yo lo admiré, señora, lo abrazaría y le diría, doctor Uribe, ya, pare ya, dedíquese a su familia, a sus nietos, ya pare, vamos a la G, contemos la verdad y siga su vida, dedíquese a su familia y pidámosle perdón a las víctimas, pero no sigamos con de que sí, que no, que yo fui, que yo no fui, porque esto tal vez hasta la guerra seguirá. Esta entrevista la realizamos esta semana en la cárcel La Picota de Bogotá, donde el militar y ex paramilitar se encuentra pagando una condena de 34 años de prisión. De esos ya lleva 13, privado de la libertad, y dentro de poco será escuchado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, instancia en la que dice que hablará sin ninguna reserva y entregará las pruebas de todo lo que aquí ha afirmado, incluso de más. Dijo estar dispuesto además a declarar en el actual juicio contra el expresidente Uribe, si así se lo pidieran, aunque nunca lo han llamado, Edinson. Así es, Joana, estaremos atentos a este nuevo testimonio que contactó a Señal Investigativa para contar su verdad sobre el bloque Metro y toda su criminalidad. Así llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esto es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya.